Cocoro nace cuando estamos trabajando, ya llevamos como un año trabajando el guión de Lo Imposible con Juan Antonio Bayona, y hay un momento, como en todos los procesos creativos, donde hay como un parón, ¿no? Que es el buscar el para qué de esta historia, ¿no? ¿Para qué se cuenta esta historia? Y entonces J me hace una pregunta así como me la tira, así como si fuera muy sencilla, y me dice, pero María, ¿cómo se vuelve de estas experiencias, ¿no? Entonces yo me quedo así como congelada y le digo, es que yo esto no te lo puedo contar, yo no te puedo contar esto con palabras normales. Y entonces, bueno, me doy cuenta que para mí los cuentos es una manera muy mía de explicar las cosas, de entender la vida. He sido criada con los cuentos toda mi vida. Y entonces le digo, hagamos una cosa, déjame el fin de semana y yo intento contártelo en un cuento. Cuando vuelvo a casa digo, pero bueno, pero qué locura es esta, pero yo cómo le voy a contar. Cojo una cartulina, me tiro al suelo y el cuento empieza a contarse solo, absolutamente solo. O sea, de verdad que ahí viví yo lo que es la magia de la creación, de ser simplemente un canal, ¿no? Donde tu mano escribe, donde tu mente piensa, pero hay alguien que te está colocando, ¿no? El personaje, la trama, lo que ocurre, los detalles. Y bueno, de repente me encuentro con un dibujo, con una travesía, con un personaje al que le ocurre lo que le ocurre a todo el mundo que pasa por una circunstancia compleja en la vida, donde de repente la vida te da la vuelta y cuando vuelves ya nunca más afortunadamente puedes ser quien eras, ¿no? Y esto lo cuenta Cocoro. Cocoro cuenta qué le pasa, ¿no? Cómo se imagina él la vida y las aventuras. La vida nunca es como la imaginas, siempre es mucho más fabulosa y mucho más aventurera. Y Cocoro explica lo que te pasa cuando regresas de esas historias, ¿no? Cocoro es una palabra que para mí es muy importante, que quiere decir corazón, pero es un corazón, no es un corazón latiente, es el corazón espíritu que todos tenemos dentro, eso que te hace un ser único y a la vez que te iguala con todos los demás. Entonces, todo fue muy fácil encontrar el nombre del personaje, fue muy fácil encontrar su aventura, fue muy fácil encontrar sus compañeros de travesía. Así que así es como surgió Cocoro, surgió de una pregunta de María, ¿cómo se regresa de estas experiencias en la vida? Estaba preparándome porque me iba a la feria de Bolonia y estaba preparando en ese momento pues las charlas a las que iba a asistir o a que quería presentarme, tenía alguna cita allí con alguna editorial, qué trabajos me llevaba y tal, y de repente recibo una llamada y me dicen, hola, mira, soy el representante de María Beló, no sé si sabes quién es, y bueno, pues que ha visto unas ilustraciones tuyas, ella tiene un cuento y quiere que se lo ilustre. Y entonces, claro, en ese momento me quedo así como diciendo, bueno, María Beló, y ya me cuenta que era la auténtica protagonista de la película de Lo Imposible, que sí había visto la película, y yo que soy súper admiradora de Bayona, pues era como, no me lo puedo creer. Total, que le dije, sí, claro, dale mi teléfono y ya está. Y ese día además recuerdo que fui a la radio a grabar el podcast que tenemos y bueno, pues nada. Llegué a la radio y dije, me ha pasado esto, y todo el mundo a mi alrededor estaba como, ¡ay, pero llámala, llámala! Y yo decía, bueno, ya me llamará ella. Así que nada. Y ese mismo día María me llamó y tuvimos como una conversación así como súper larga, como un buen rato. Me comentó su proyecto, me comentó de qué iba, que era un poco una historia basada en lo que ella había, en su vivencia, y era como más desde su punto de vista, ¿no? Quizás era su forma de afrontarlo. Y nada, pues quedamos en que le iba a hacer algunos bocetos del personaje y que se lo iba a mandar y que íbamos hablando. Yo te miento si te digo que yo puse un esfuerzo muy grande en crear el personaje. Yo lo único que tenía que hacer era estar en silencio, conectarme mucho con mi interior y surgió el personaje, surgió su nombre, surgió su aspecto, surgió su descripción, surgió su aventura. Yo lo único que tenía que hacer era no traicionarlo, es lo único, y no molestarlo, porque si yo le intentaba molestar, él se callaba. Entonces, Cocoro surge de un silencio muy respetuoso en decir, cuéntame cómo lo contamos. Y así es como surge Cocoro. Yo leí el texto y bueno, pues era esa historia, ¿no? De un viaje, o sea, nada más terminar de verlo, era un viaje del héroe,
que vuelve además cambiado ese viaje, o sea que tenía todo el patrón de ese tipo de historia, ¿no? Y estuvimos hablando sobre el personaje y tal, y claro, tenía mucho de ella, porque al principio era como un chico, pero era María, y entonces dijimos, pues va a ser una chica, ¿no? Pero ella quería que fuera temporal, que no se supiera muy bien, o sea, que no dejara muy claro. Entonces, claro, ella me había pasado una descripción y Kokoro era sencilla, huele a leña, a hierba fresca, cosas así, ¿no? Y claro, yo decía, pero bueno, ¿cuántos años tiene Kokoro? o ¿cómo es? Y ella me decía, no, es atemporal, no se sabe muy bien, tiene que ser inocente pero a la vez atrevida. Claro, me daba una serie de adjetivos que para un ilustrador al final es como campo abierto al máximo, ¿no? Pero tenía que encontrar con ese personaje que ella sí sabía cuál era. Y bueno, pues estuve haciendo algunos personajes, pero ella decía que eran como demasiado actuales, necesitábamos que fuera algo como un cuento ya que viniera de antiguo, ¿no? que estuviera ya hecho de antes. Y entonces fue cuando me fui a la tinta, que es lo que suelo hacer cuando me pasa ese tipo de cosas, que me atranco, cojo un pincel, el más viejo que tenga, y me pongo con tinta china y me dejo llevar. Entonces hice un par de bocetos, además recuerdo que fue temprano por la mañana, hice un par de bocetillos de un par de personajes y a mí ya me decían algo y dije, bueno, pues antes de seguir trabajando, para no trabajar en balde, dije, voy a mandárselo a María y que me diga si voy bien. Se lo mando y de repente me manda un mensaje, ¡guau! Me he tenido que salir de una reunión, es Kokoro, es Kokoro. O sea, fue así, de repente con un dibujo lo vimos y a partir de ahí fue todo muy rápido. La idea que tenemos es hacer una colección porque, bueno, todos sabemos un poquito cómo estamos, ¿no? en este mundo. Todos sabemos que la única solución que tenemos para continuar y evolucionar como comunidad, como especie, es generar mayor conciencia, ¿no? Y eso lo sabe Kokoro, lo sabe muy bien Kokoro. Por eso busca un compañero que son de alguna manera espejo el uno del otro, que son corazón y conciencia, donde esa conciencia va aprendiendo también a través de la vida y va de alguna manera dándole los secretos a Kokoro, ¿no? De oye, mira para aquí, haz esto, intentemos lo otro, ¿no? Y Shiki es la conciencia que nos genera, que somos, pero que también tenemos que escuchar estando muy callados, porque cuando metemos mucho ruido no puedes escuchar ni al corazón ni a la conciencia. Este cuento tiene muchos momentos de silencio, silencio donde estos personajes se engrandecen y se escuchan para podernos contar de qué va la vida, qué es lo que realmente importa en la vida. Terminamos la película, yo me quedo absolutamente abrumada, ¿no? De yo cómo puedo regalar, yo cómo le puedo regalar a la productora, a las dos productoras y al director lo que ellos me han regalado a mí, porque el regalo que me han hecho no tiene nombre, ¿no? Una pieza de arte, de una experiencia de tu vida que además hemos conseguido hacer universal. Y entonces se me ocurre pintarles unas acuarelas de este cuento que a ellos tanto les tocó el corazón, porque fue un momento muy bonito cuando yo compartí ese cuento, hubo muchísima emoción. Jota me dijo, este cuento tienes que editarlo, esto hay que hacerlo. Y entonces se me ocurrió hacerles unas acuarelas con mi poca habilidad pictórica, pero con mucho corazón, y yo les regalé a cada uno una acuarela. De alguna manera esa acuarela era como la espera, ¿no? De, bueno, algún día esto espero que sea cuento y pueda yo regalaros una pieza de arte, ¿no? Que es lo que ha hecho Sol Ruiz con estas ilustraciones y Gema con esta maravillosa edición. Han pasado 16 años. Una de las cosas que yo aprendí cuando volví de esta aventura es que la vida tiene sus ritmos y que no puedes forzarlos. No puedes forzarlos, no puedes ni adelantarte ni retrasarte, porque entonces la vida te avisa, ¿no? Y Kokoro estuvo esperando, mucha gente me decía, mucha gente, tienes que hacerlo, tienes que editarlo. Y yo simplemente sentía en mi corazón, yo sentía y decía, todavía no. ¿Por qué? No lo sé. Hasta que determinadas cosas que han pasado en la vida y que están pasando y que van a pasar, Kokoro fue el que me dijo, ya tenemos que movernos. Y como me lo dijo él, pues bueno, yo lo miré y le dije, pues pónmelo fácil, porque yo desconozco el mundo editorial, desconozco absolutamente todo, y Kokoro no me lo puso fácil, me lo puso facilísimo, facilísimo. Ha sido un proceso bellísimo, rápido,
realmente emocionante trabajar. Hemos trabajado Sol, Gemma y yo como si fuéramos amigas de toda la vida, que es lo que sentimos, yo creo, una por la otra. Todavía no nos hemos podido abrazar físicamente, pero la comunicación ha sido de una fluidez. Bueno, en realidad Kokoro nos unió a las tres, porque Kokoro sabía quién tenía que hacer cada papel y cada una nos hemos entregado en cuerpo y alma, hemos mantenido el silencio para que él sea el que dicte, ¿no?, cómo tienen que ser las cosas. Y las tres tenemos esa experiencia en la vida, ¿no?, de decir las cosas no hay que forzarlas, tienen que ser como tienen que ser. Llamada hicimos el primer día, pero luego ha sido todo videoconferencia. Pero es como si nos conociéramos de siempre. La verdad es que la sensación que tenemos al final el trío, porque no solo he sido yo con María, sino que también con Gemma, que ha sido nuestra editora, Gemma Silvet. Claro, manteníamos conversaciones y fue un trabajo tan intenso que era todos los días hablando, contando cosas, lo llevábamos también mucho a lo personal, ¿no?, a lo que cada uno en nuestra vida pues habíamos tenido que enfrentarnos, porque es la única manera de ver un trabajo así, ¿no? Si al final tienes algo que te ha hecho sentir esa sensación de que te arrastra una ola, pues te agarra a eso para poder expresarlo, ¿no? Y tanto yo a lo mejor con la ilustración como Gemma en la edición sabíamos por dónde queríamos llegar para poder hacerlo. Entonces ha sido como unos encuentros como muy mágicos, la verdad es que han sido muy mágicos, y yo creo que hemos entablado como una amistad muy sincera, la verdad. O sea, estamos deseando pegarnos un abrazo, yo creo que va a ser un día precioso, lloraremos mogollón, pero sí, yo creo que ahí hay un lazo ya fuerte. Me cuesta mucho hablar de las ilustraciones de Sol, me parecen una belleza, me parecen brutales, me parece que no... Yo creo que Kokoro está más que feliz de haber sido creado por ella, porque su sensibilidad, su lectura, su movimiento, su profundidad, su inocencia, todo está en las ilustraciones, no hay detalle que le sobre, que le falte. Kokoro es porque Sol está aquí. Kokoro es porque Sol está aquí. Yo llego a vivir en Japón, la primera vez que voy a un mercadillo de antigüedades, de repente hay una figura muy lejos, que me llama, yo empiezo a moverme, la cojo, la miro y la compro. Yo no hablaba japonés, casi no me entendía con la persona, pero esa figura me enloqueció, Yo siempre la he guardado mucho, está como en mi altar, ¿no?, ese personaje. Cuando escribo Kokoro, de alguna manera ese personaje que yo veo en mi altar, digo, claro, es que ese es Kokoro. Pero yo nunca se lo digo a Sol, jamás se lo digo a Sol. Simplemente le digo, pues Kokoro, pues es como lo estás leyendo, ¿no? Cuando Sol me devuelve la imagen de Kokoro, yo hay un momento que me tengo que parar y decir, pero si yo no le he enseñado. Yo no le he enseñado, porque además yo estaba en Asturias y esa figura estaba en Madrid. Y entonces le digo, yo no te puedo explicar lo que tú has hecho, pero cuando yo llegue a Madrid te voy a hacer la foto de ese personaje que para mí siempre ha sido Kokoro. Cuando yo se la envío, Sol, se queda petrificada, porque este personaje es ese muñequito que yo compré la primera semana que yo llegué a vivir a Japón. O sea, de alguna manera es eso, ¿no? Este personaje está esperándonos todo el tiempo, está esperándonos. Estaba claro que Kokoro pedía ser como algo como muy natural, como muy poco perfecto, ¿no? Tenía que ser como un trazo que estuviera roto, que no fuera porque es así, porque es que el personaje lo pide. Entonces sí que son algunos pinceles que ya tengo como elaborados, tengo manchas, o sea, yo trabajo con manchas que hago en el estudio, a lo mejor de tinta y tal, las tengo escaneadas y esa mancha me sirve para crear pinceles con los que yo trabajo las texturas. Y luego siempre me gusta darle un toquecito, un plus
y eso lo hago ya sobre la imagen. Hago una impresión de la imagen y sobre esa imagen ya pego ya algunos retoquillos, que lo suelo hacer con óleo, con wax, algún lápiz, le meto algún retoque y ya está. Ha sido un proceso tan intenso, tan emotivo, que eso se vuelca dentro de las páginas. Yo creo que a lo mejor otros libros que he trabajado no tienen esta carga, ¿no? Y con Kokoro ha sido así. O sea, fue un mes súper intenso de trabajo, manteníamos conversaciones con ella, tenía mucha emotividad detrás, María se emocionaba mucho porque al final yo tenía que buscar un poco expresar lo que ella había sentido, lo que ella seguía sintiendo y cómo había vuelto de ese viaje, qué es lo que se traía a través de Kokoro, ¿no? Del personaje, de los personajes que lo rodean. Entonces era como... Primero para mí era como una responsabilidad muy grande porque tú ves una figura que se ha enfrentado a eso y que tienes que como hacer llegar a la gente lo que ella te está transmitiendo es muy, muy difícil. O sea, ponerte en ese lugar, claro, exigía como mucha emotividad. Entonces ha sido como muy intenso y eso yo luego lo he notado. Es verdad que Kokoro ahora mismo lleva muy poquito recorrido, pero cuando lo he narrado ya me pasa eso, ¿no? Que me encuentro con gente que después de escuchar el cuento, mayores que me dicen, son historias que tenéis que contar, porque hay gente que estamos pasando por historias parecidas y eso me gusta un montón, porque María me decía que igual que la película, y ella hablaba con Bayona, quería hacer algo universal, o sea, que algo que todo el mundo pudiera identificarse en algún momento y todos tenemos en nuestra vida a veces esos periodos en los que te tienes que enfrentar a una ola más grande o más pequeña, pero para ti siempre va a ser una ola, ¿no? Y tienes que afrontarla y cómo vuelves de esos caminos. Entonces yo creo que en esa parte el libro, vamos, es el mensaje que lleva, ¿no? El hecho de, bueno, aparte de muchos más allá, ¿no? Porque ella habla un poco también pues de cómo te cambia la mirada, de cómo aprendes a valorar las cosas pequeñas, ¿no? Esa imagen del después de todo brillante. A pesar de lo que la gente cree inocentemente, ¿no? Es llegar a un objetivo, es conseguir algo, es cuando en realidad te estás perdiendo la vida, ¿no? Te la estás perdiendo. Entonces Kokoro inocentemente cree al principio que es el objetivo, lo importante, y ya muy pronto descubre que no, que es el proceso de vivir lo que importa y que en eso es, que ese es el truco de la vida, ¿no? Es el no perderte el día a día, porque eso es la vida, ese es el objetivo. Cuando nosotros hicimos la película yo le decía a Bayona, ¿no? Es que tú no, o sea, yo no estaría aquí si tú vas a contar mi historia, porque eso no tendría ningún sentido. No tiene ningún sentido leer un libro, un cuento que no toca todo lo que es universal para todos los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos todos, ¿no? Pues intentar ir superando las dificultades que la vida nos va poniendo, que nos las va poniendo para que aprendamos y para que finalmente regresemos al hogar, ¿no? O sea, en realidad vivir es una aventura para que cuando termine tu aventura realmente digas, este soy yo, que en eso nos igualamos todos. Yo creo que ha sido un crecimiento personal. O sea, creo que lo más bonito de este proyecto, bueno, quizá para mí también el hecho de que de repente una figura así, ¿no? Alguien reconocido, que a nivel, bueno, pues eso, que tiene una importancia detrás, de repente se fije en una pequeña ilustradora que está en Almería, que esto es como una isla al final del mundo, era como, o sea, primero es como una alegría muy grande, ¿no? Además, de hecho, cuando yo recibí la primera llamada, ella me decía, es que yo he visto unas ilustraciones tuyas y tienes que ser tú. Ella tenía ofertas de editoriales que le decían, elige el ilustrador que quieras, ¿no? Y el hecho de que ella le había llegado alguna ilustración mía de esa manera, como para que decidiera que después de tanto tiempo iba a ver este cuento a la luz y que yo se lo iba a ilustrar, pues como, bueno, te llena, ¿no? Es maravilloso. Luego te da un ataque de todo, de ansiedad y de todo, pero bueno, eso para mí como muy importante. Y yo creo que además, al ser una historia así, yo lo hablaba el otro día con Gemma y se lo decía, digo, creo que a lo mejor, digo, no sé qué libros me vienen por delante o qué proyectos acabaré haciendo, pero creo que Kokoro va a ser como un punto clave en mi trayectoria, ¿no? Porque creo que lo voy a recordar siempre como algo muy especial. Yo no hay nada que reconozca muy mío que no reconozca muy tuyo. Si no, no valdría la pena. Entonces espero que, igual que en la película tanta gente ha dicho,
me siento tan identificada, y este es el mayor elogio que alguien puede hacer de la película, ¿no? Me siento tan identificada con la historia porque digo, claro, es que es la historia de todos. Kokoro es lo mismo, ¿no? Es una manera de contar en cuento, esta es la historia de todos los seres humanos. Y espero que Kokoro nos siga contando más cosas que ha descubierto de la vida importante para que de alguna manera tengamos un tránsito como humanidad bonito. A mí me hablan mucho como de la angustia de los creadores, ¿no? Y pienso que cuando eso ocurre es porque estamos poniéndole una cortapisa a la creación, que es, estamos de alguna manera poniendo la pantalla del ego, ¿no? Cuando tú quitas el ego y de alguna manera te lanzas al río de la creación, lo único que tienes que hacer es obedecer y nada más. Y eso es muy bonito, eso es lo que hace el proceso de creación tan bonito, tan honrado y tan responsable, ¿no? Como tiene que ser.